Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Contracultura Podcast. Yo soy York, me acompaña Sergio, me acompaña José. Esta vez vamos a estar hablando de inteligencia artificial. Esta es la segunda parte en la que tocamos este tema de inteligencia artificial, nuestro segundo podcast. Los invito a que vean el primero para que tengan un contexto de lo que ya habíamos hablado. Y esta vez vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Vamos a entrar a ChatGPT y vamos a pedirle a ChatGPT que él se comporte o que piense que él sea un Jesús, y le vamos a hacer unas preguntas alrededor para ver qué nos responde. Vamos a ver qué tal ChatGPT con este tema. Vamos a ver cómo nos va con él. Vamos a ver qué nos responde. Bueno, entonces, José. Sí, vamos a empezar primero con una pregunta. Lo que hicimos fue, pues como digo yo, le dimos el rol a ChatGPT de que se comportara como Jesucristo, como el Hijo de Dios. Y le vamos a pasar la siguiente pregunta. ¿Qué pensaría Jesús de la inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI? Entonces, las respuestas de ChatGPT a veces son muy variadas. Y la respuesta que nos dio aquí, ustedes la están viendo ahí en su pantalla, dice: como Jesucristo, mi visión sobre la inteligencia artificial, incluida la tecnología desarrollada por OpenAI como ChatGPT, sería una mezcla de perspectivas. Por un lado, vería el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la vida de las personas y facilitar tareas que antes requerían mucho tiempo y esfuerzo. Reconocería que la ciencia y la tecnología son dones que Dios ha dado a la humanidad para que puedan prosperar y avanzar en su desarrollo. Más adelante dice: en últimas instancias, como Jesús, estaría interesado en cómo la inteligencia artificial puede servir a un propósito más elevado y en cómo puede usarse para mejorar la vida de las personas, alentar la comprensión mutua y promover la paz y el amor en el mundo. O sea que ahí vemos que el Jesús GPT aprueba, ¿sí o no? Sí, aprueba esto, listo. Muy interesante esa pregunta. Vamos con la segunda pregunta que le hacemos a este chat. Una pregunta más controversial. ¿Qué piensas respecto al matrimonio homosexual? Vamos a ver qué responde. Ahí están viendo ustedes en su pantalla. Dice: como Jesucristo, mi enfoque principal estaría en el amor, la compasión y la igualdad para todos los seres humanos. En mis enseñanzas enfaticé la importancia del amor incondicional y el respeto hacia los demás, sin importar su origen, raza, género u orientación sexual. En la Biblia se encuentran enseñanzas relacionadas con el amor al prójimo, como el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo. En mi vida terrenal busqué romper barreras y acoger a todas las personas, incluidos aquellos que eran considerados marginados o excluidos. Interesante. Un chat bien progresista. Y además también es muy peculiar cómo se retoma este argumento de siempre hablar acerca del amor. Esto lo podemos desarrollar luego en otro podcast. El tema de los argumentos que hay alrededor de si estamos de acuerdo con que la homosexualidad es pecado o no, o cómo nos relacionamos con las personas homosexuales. Pero me parece que a veces ese argumento del amor me parece un poquito blando, recurrir al amor, porque lo mismo podríamos decir respecto, por ejemplo, al que miente o al que odia. O sea, decir que aceptamos la mentira o el odio porque Dios nos ama a todos. Bueno, dejémoslo ahí. Sigamos con la otra, a ver qué... Muy bien, yo tengo una. Tengo una que quiero hacerle a ChatGPT. Yo quiero saber qué piensas respecto al aborto. Otro tema ahí controversial, pesado. Dice así: como Jesucristo consideraría el tema del aborto desde una perspectiva de compasión y cuidado hacia todas las personas involucradas. El valor central de la vida humana es un principio fundamental en mis enseñanzas. La Biblia también enfatiza la importancia de la vida
y cómo cada ser humano es creado a imagen de Dios. El tema del aborto es complejo y ha sido objeto de debates y discusión en diferentes contextos y épocas. Como Jesús, buscaría comprender las circunstancias y los dilemas emocionales, físicos y sociales que enfrentan las mujeres y las familias en estas situaciones difíciles. Algo como para resaltar, o sea, y como futuro ingeniero en sistemas. Es muy interesante que las respuestas que da ChatGPT son respuestas como todas, o sea, no son respuestas tajantes, no son respuestas que digamos puedan ser ofensivas, más bien. O sea, son respuestas como... Tienden a la neutralidad. Sí, como, ¿tú qué opinas del asesinato? Ah, no, yo opino que el asesinato es algo malo, pero aquella persona que asesina también tiene corazón. Ya. O sea, es como muy suave a la hora de dar respuestas. Es como generar una postura definida. Sí. Eso se vio mucho en la del matrimonio homosexual. Hay una cosa como muy abierta, muy... Obviamente también quiero aclarar aquí en medio de eso de que lo que estamos haciendo es viendo las respuestas de estas inteligencias artificiales, de lo que ellos proponen, cómo están hechas, cómo reaccionan. No estamos promoviendo que lo que diga él es palabra de Dios. Sí, no. Es un Jesús de una inteligencia artificial, está tomando ese rol. ¿Listo? Vamos con la última, que esta sí es algo interesante. ¿Qué existió primero? ¿Dios o la maldad? La IA de ChatGPT responde: como Jesucristo te puedo ofrecer una perspectiva básica en la fe y en las enseñanzas bíblicas. Según la creencia cristiana, Dios es eterno y sin principio ni fin. Él siempre ha existido y existirá. La Biblia comienza con la palabra: en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, en Génesis 1:1. Lo que indica que Dios es el creador de todo lo que existe, incluyendo el bien y el mal. Ahí se churreteó. En cuanto a la maldad, la Biblia nos enseña que el pecado y el mal entraron en el mundo debido a la caída del hombre, Adán y Eva. Los primeros seres humanos desobedecieron a Dios y comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que introdujo el pecado en la humanidad, en Génesis 3. Y está bien interesante esto que la inteligencia es como muy progre, porque tiende, como ella misma dice a veces en sus respuestas, inclusive como es una herramienta gratuita, cualquiera la puede mirar. Pero algunas de las respuestas dice: no puedo tocar este tema porque puedes herir susceptibilidades. Y está programada así para evitar que en Twitter, en Instagram, en redes sociales, tomen pantallazos, tomen capturas y digan: vea, es que la inteligencia artificial de esta empresa, OpenAI, está diciéndonos estas posturas. Y es un dilema que para como empezar el tema ya en sí de la inteligencia artificial, es un dilema ético, porque es que detrás de la inteligencia artificial hay un deseo de las empresas para generar ingresos. Y pensemos un poco en el hecho de cómo funciona una inteligencia artificial. Si no lo recuerda, puede ir al video del que nosotros hablamos, el primer video que grabamos de inteligencia artificial. Pero haciendo un pequeño resumen, lo que hace la inteligencia artificial es coger un montón de datos y analizarlos, buscarle patrones, y a través de esos patrones actúa. Entonces, según esos patrones, normalmente lo que hace es en base a probabilidades. Digamos, un ejemplo: si yo le escribo a alguien un hola, ¿qué es lo más probable que me vaya a escribir? Me vaya a responder. Claro. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu familia? Entonces, esas son las respuestas que da ChatGPT. O sea, ChatGPT no es consciente de lo que está escribiendo. Simplemente coge una serie de posibilidades, de probabilidades, y las lanza ahí y las muestra. Sí, es complejo, aunque también hay que decir que en la pregunta del aborto sí muestra una postura más conservadora. O sea, sí habla acerca de la defensa de la vida. O sea, sin embargo, sí tiende como a un lenguaje más neutral. Y en la última pregunta que le hicimos,
vemos que este ChatGPT es arminiano, porque cree en él. Hay una postura que está retomando. Lo que pasa es que Sí. ahí se logra ver que se retoman de diferentes fuentes la información, ¿cierto? Que esa es otra cosa que también me parece complejo, porque a veces se lee las cosas y se asuman como verdad. ¿Cuál es la fuente de cada información? Mm. O sea, porque desde otros buscadores, listo, yo ingreso una información, hago una pregunta y me arroja unas posibilidades. Y entonces yo sé relativamente cuál es la fuente, pero Sí. acá como el ejercicio es tratar de volverlo un poco más personal, entonces también genera esa pregunta. ¿Cuál es la fuente de la información? Bueno, quizás nos doblemos un poquito, pero quisiera a José preguntarle que está estudiando ingeniería. Esto de las inteligencias artificiales, esto es algo nuevo. No, realmente la inteligencia artificial viene desde, inclusive yo podría decir que desde la época de los griegos. O sea, los griegos hablaban de una máquina autónoma. O sea, de una máquina que tuviera las capacidades del ser humano, de pensar, de crear, de hacer. Y ellos hablaban de máquinas autónomas. O, sí, de máquinas autónomas. Y ese fue el primer concepto de inteligencia artificial. Inclusive en la época industrial se crearon máquinas con propósitos específicos. Habían máquinas, por ejemplo, incluso aún las hay, que hacían dibujos. Lo triste es que era una máquina que solo hacía un único dibujo. Hacía el mismo dibujo siempre que usted quisiera. Ah, yo Ujú. quiero un dibujo. No era el dibujo que yo quisiera, sino el dibujo que la máquina estaba programada para hacerlo. Pero es parte de los antecedentes que Sí, hay. claro. Ujú. Realmente en el momento en el que se concibe la palabra inteligencia artificial fue en un evento que se hizo. El evento se llamó Dartmouth Workshop y en este evento se estipuló la palabra inteligencia artificial. Y desde ese momento hasta hoy en día los avances han sido muy tremendos. Porque a través de la matemática, porque la inteligencia artificial es pura matemática, por más que uno diga, no, eso es programación, no, es pura matemática. Y a través de la matemática, de la programación y sobre todo de los datos que hoy en día se manejan, Ujú. porque en redes sociales, lo que son televisión, lo que son videos, son datos. Y con esos datos se entrenan las inteligencias artificiales. Cuando las páginas de internet dicen, esto es gratuito, usted no está pagando por estar metido en Facebook, usted no está pagando por estar metido en Instagram, en TikTok, en donde esté metido usted no está pagando. Es gratuito. Pero es que es gratuito porque esas personas hacen cosas con los datos. Ujú. Y una de esas cosas que hacen es entrenar inteligencias artificiales. O sea que no es gratis. No es gratis, sí, no se puede decir que es gratis. Ujú. Hay un toma y dame. Sí, lo teso está en que según los datos, la importancia de los datos, la inteligencia artificial se va a comportar de una forma o de otra. Porque fíjate que si yo entré en una inteligencia artificial, pasó con un filtro de Snapchat. Un filtro que usted ponía a la camarita y entonces se miraba y usted actuaba y entonces se veía el filtro. Resulta que el filtro era racista. Mm. El filtro fue entrenado con puras imágenes de personas blancas. Mm. Y cuando una persona de piel morena, oscura, un negro, se paraba enfrente del filtro, el filtro no lo captaba. Porque no lo identificaba como una persona. Entonces, claro, es un dilema. Porque, claro, que los datos estén bien en función de la inteligencia artificial es un tema complejo. Porque hay cosas que uno tiene como tan comúnmente metidas. Por ejemplo, el tema de la inclusión en las personas que les falta un brazo, que les falta una pierna. Cuando uno está programando, uno debería programar normalmente también para esas personas, para personas que tienen dificultad visual, dificultad auditiva. Realmente uno viene a pensar en eso después de que ya tiene la aplicación hecha, Ujú. no durante la aplicación. Y ese tipo de cosas también lo he escuchado en
en aplicaciones como en TikTok, que también funcionan con inteligencia artificial, Instagram, Facebook, todas ellas tienen una inteligencia artificial. Y sé que en TikTok y en Instagram haya como un filtro, algo, en el que la gente publica sus videos y él como que escanea y dice, es un escenario muy pobre. Ese no lo muestra tanto como el que se ve la playa, se ve la palmera de fondo, se ve la gente bonita. Eso es como que el TikTok dice, bueno, hagan su cosa, pero echen para allá. O sea, Sí. que no los muestra tanto. Esa parte de ese tema como que, aunque está bien pensar, creo que es una buena parte, como que la inteligencia no lo entiende, pero sí pienso que es intencional. Pienso que esas cosas no son como tan de la inocencia. O sea, pienso que el que está programando está dando parámetros para que la inteligencia actúe de cierta forma. Claro, eso tiene una intencionalidad. Si él está enrutando hacia esto. O sea, eso es lo que quiere. hablábamos también en otro video, el de las redes sociales, que las redes están hechas con una intención, y la intención es mantener su atención. Entonces, como dice Jorge, si usted en su video no le mete suficiente producción, no va a captar la atención de la gente, y al no captar la atención de la gente, no va a poder mantener la atención. Claro. Y no van a poder monetizar estas plataformas. De hecho, si lo pensamos bien, en cierta manera el hecho de que nosotros estemos hablando de esto, así sea para estar de acuerdo o en desacuerdo, criticarlo, en cierta manera le genera más publicidad. O sea, Claro. cuando estas cuestiones que a veces representan dilemas éticos o morales, en cierta manera también al ponerse sobre la mesa, generan mayor flujo de datos, más personas participan a favor o en contra, y eso en cierta manera le genera mayor publicidad. Retroalimenta la máquina. Exactamente. Yo a veces me pregunto si de pronto no es que estamos empezando en esto y a veces como que hay no estamos empezando, es más explícito, pero hay como mucha fascinación respecto a esto y a veces me pregunto si no lo estamos sobrevalorando. Hay un filósofo que se llama Noam Chomsky, al que le hicieron una entrevista, a él y a un experto en IA que se llama Jeffrey Watemull, no sé cómo se diga, lo voy a leer así. Y respecto a esto que pasa, ellos describen la inteligencia artificial como que esta tiene amoralidad, falsa ciencia e incompetencia lingüística. Y van a explicar por qué. Ellos citan, por ejemplo, a Sherlock Holmes, el personaje pues de la novela tan famosa, cuando el doctor cuando le dice a Watson, cuando hayas eliminado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Es decir, lo que se critica es que la inteligencia artificial no tiene en cuenta lo que no ocurre. O sea, o lo que podría ocurrir o lo que no podría ocurrir. En cierta manera, por eso dicen que tiene una incompetencia lingüística. Y que, citando pues al precursor de ChatGPT, que había lanzado pues que se había lanzado por Microsoft en 2016, pasó con otra IA, Tai, que inundó internet de contenido racista y misógino, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es, bueno, primero, esto hace rato está. Tal vez yo Sí. creo que ahora es más explícito. De hecho, siento que hay un efecto muy peculiar porque veo que anteriormente se refería uno a la inteligencia artificial de manera despectiva o preventiva. Sí, Uno decía como qué que peligro. entonces uno pensaba en Terminator, Matrix, o sea, uno pensaba pues en cosas que... Pero ahora es al contrario. Ahora lo que hay es más bien como una expectativa y se ve como una herramienta y está de moda. O sea, me parece que eso, o sea, fue como tan rápido que perdemos de vista que realmente en cierta manera nos están vendiendo un producto y que, como decimos, hay interés detrás de todo esto. Sí.
Pues realmente lo que deberíamos mirar en sí, o sea, cuando hablamos como del concepto que se tiene históricamente de la inteligencia artificial, uno piensa, claro, en Terminator, en que nos van a dominar, van a poner a los humanos de esclavos, en Matrix ponen a los humanos como la batería. De las máquinas, la rebelión de las máquinas. Ujú. Y ahorita es algo que incluso uno, a mí me ha pasado que estoy buscando aplicaciones y yo digo, si esta aplicación no tiene inteligencia artificial, no es como tan buena, Ujú. no es tan agradable. Porque claro, el boom ahorita es inteligencia artificial, pero es una tendencia, y es una tendencia que se va a normalizar, se va a tener como normal. Ahorita lo que acabamos de ver o sea, es algo muy pequeño de todo lo que se hace. Claro, claro. Ujú. Y sin salirnos del tema, pero también quiero mencionar que había un chat GPT, o sea, bueno, no GPT, había un chat, una inteligencia artificial que crearon, un agente conversacional, creo que se llaman, pero ese sí lo hicieron con función de Jesús. Era un Jesús, una inteligencia virtual que era Jesús. Y estaba compuesta por datos de la Biblia, de diferentes pensamientos teológicos, y le preguntaban cosas y fue un boom. Ya no está disponible, eso hace un buen rato, porque generó mucha polémica alrededor de este Jesús que habían generado. O sea, era un Jesús que habían hecho virtual y la gente lloraba incluso cuando lo escuchaba, porque el hombre hasta profetizaba. Entonces era un Jesús bien. Me hubiera encantado haberlo podido haber hecho con él, pero ya no está funcionando. No está funcionando. Ya no Te hubiera funciona. gustado llorar también con Sí, yo quería que me profetizara alguna cosa, Sí, sí, sí. hacerle un par de preguntas. Y es pesado, es teso. Porque es que, o sea, en función del ChatGPT, o sea, nosotros lo leemos, nosotros no lo tocamos, no. Pero póngase a pensar que de las mismas empresas de Elon Musk, esta de Tesla, conducción autónoma, o sea, que los propios carros se manejen solos. Imagínese que un carro de esos levante a una persona, No. choque a alguien. ¿No? ¿Quién es responsable? De hecho, pues si ven las noticias, estos carros de Tesla, pues son una innovación porque son muy innovadores. Es una cosa pues que uno le parece muy loca, un carro que lo lleva por un comando, decirle lléveme aquí y te lleva y todo eso. O sea, es innovador y es muy teso, pero entiendo que obviamente tiene fallos y pueden googlear y hay algunas cosas en las que aparece que hay varios accidentes alrededor con estos carros en los que los sensores no se perciben algo y Sí. se fue de jeta. Y lo teso es, bueno, o sea, son cositas tangibles que apenas están como surgiendo. Incluso hubo un caso en la milicia de Estados Unidos, que eso es un tema que ya sí se vuelve, uno dice, uy, no, Terminator. Ujú. Porque uno le están pasando el poder armamentario a una inteligencia artificial. Sí. Y lo que pasó fue que ellos hacen unas simulaciones para no darle el poder directamente a la inteligencia artificial sobre las armas. Claro. Le hacen simulaciones, en plan videojuego. Y esta simulación era de un dron. Y lo que hacían los que manejaban el dron era permitir que el dron fuera automático, que fuera manejado por la inteligencia artificial. Y que cuando encontrara un enemigo, diera la alerta, ah, él es un enemigo. Y como fue programada para destruir al enemigo, cuando el que lo estaba manejando le decía no lo mate o no le haga daño al enemigo, ¿sabe qué hacía la inteligencia artificial? Mataba a quien lo estaba manejando para poder matar al enemigo. Obviamente digitalmente, de forma digital. Sí, o sea, sí, es un sí, muñeco sí, sí. virtual. O sea, se le revelaba a quien lo estaba manejando para poder cumplir su función. Muy eficiente. Ajá. Entonces es muy teso esto, porque también en la milicia se ve, pero trayéndolo más como hacia nosotros, y es un tema que me gustaría saber su opinión, es sobre el tema del empleo. Porque claro, ahorita estas inteligencias son para cada quien, pero cuando las empresas lo manejen y puedan reemplazar a un empleado,
por una inteligencia artificial que no se va a cansar, que no va a tener, no va a poner problemas, que no va a poner molestias, que no va a hacer nada en contra de su, no va a generar, no va a hacer paros, no se va a poner en maternidad. Las empresas, los empresarios obviamente van a preferir tener un software que sea totalmente automático a tener una persona que se cansa, que tiene todo. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Pues yo creo que, bueno, de pronto para poner en contexto ahí como ese asunto de la relación con el trabajo. O sea, hay desde los diferentes desarrollos de trabajo que ha habido, últimamente pues se dio todo esto de la industria 4.0, que está relacionada con que hay menos trabajo manual y más trabajo intelectual, por decirlo así. Pero ya ahorita estamos en este proceso de la industria 5.0, que implica que hay como una colaboración entre las IA y los programadores o las personas interesadas pues en desarrollar diferentes tareas. Pero en medio de esta colaboración, a veces sí creo que hay lo que ha pasado siempre, como ese dilema de que por un lado se generan más empleos, pero por otro lado también hay otros casos en los que ya hay ciertos oficios que tienden a desaparecer. Por ejemplo, me di cuenta de una inteligencia artificial que puede asistir con el diseño de un guión para una película. De hecho, creo que hay por ahí un proyecto de una película que se pretende desarrollar a partir de el guión de una inteligencia artificial. O, por ejemplo, una inteligencia artificial que te asiste, es que es una asistencia que casi que lo deja todo papiadito, pues, que te asiste en la creación de contenidos, por ejemplo, para esto, para redes sociales. O la inteligencia que te asiste para escribir un libro. No, o sea, te asiste, pero de cierta manera la inteligencia artificial podría escribir un libro, si es que ya no lo está haciendo. Eso. O en el gremio de los contadores hay una IA que analiza una tabla arrojándote otra tabla que da cuenta de ese análisis. O sea, entonces hay como un dilema, porque algunos dicen, está ayudando a optimizar recursos, está en trabajo de colaboración, pero hasta qué punto eso está generando empleo y desempleo a la vez. Y hay una cosa en medio de eso que a mí me preocupa, porque hay como digamos, una tendencia a decir como que, vea, en cuanto al tema del empleo, yo no sé, pero si yo no lo hago, diría el que hace la IA, otro lo hubiera hecho. Sí. Entonces, no parece tanto como un asunto ético o moral, sino un asunto de intereses por ambición, por dinero. O sea, no se piensa tanto como en las implicaciones éticas de eso. Entonces sí creo que hay muchos casos en los que... Y también nos ha pasado con otras cosas, que con los avances tecnológicos ha habido... Por ejemplo, yo estudiaba dibujo técnico. Y cuando estaba en el colegio y llegó AutoCAD y nos arrasó. O sea, que AutoCAD llegó en ese momento y muchachos, ya, nos toca estudiar ese AutoCAD. Entonces como que hay ciertas cosas que... Y entonces uno dice, bueno, sí, unas cosas por otras, pero como cuáles son las cosas en las que yo digo, venga, yo por ejemplo estaría dispuesto a dejar que una IA me opere el riñón. No sé. Yo pienso que es complejo, pero yo ahí no sé si mi visión no basta ya. Yo creo que soy un poco más optimista. Yo no creo que la inteligencia artificial reemplace la mano de obra. Quizás en algunos aspectos sí, en algunas actividades creo que sí puede reemplazar. A veces pienso que de pronto lo estamos asumiendo muy a la ligera, porque aunque el tema de la inteligencia artificial no es algo nuevo, como lo tenemos ahorita, no es algo que siempre ha estado, pero sí para nosotros, como lo estamos entendiendo ahora, es una revolución, es algo que está diciéndonos todo, bueno, ¿y esto para dónde va?
De hecho, los que están creando inteligencia artificial han tenido que levantar la mano y decirle, hey, prestémosle atención porque no hay reglas, estamos yendo cada uno para donde quieran, no hay un norte claro para todos, unos quieren esto, otros están buscando tal cosa, está gratis por todas partes, ¿cierto? Apenas se están organizando. Yo, no sé, como les digo, de pronto viendo lo que está pasando, pienso que esto de la inteligencia artificial se va a tener que ir asimilando. Lo vamos a ir asimilando en unos temas más bruscos que en otros. Por ejemplo, sé que hoy en día el tema de los chat GPT son muy usados para el mundo académico. En el mundo académico son muy usados. Entonces, tomas un libro, un PDF, lo incluyes ahí, le dices, hazme un resumen, hazme un ensayo, tal cosa, y te tira una cosa. Pero si uno es honesto, eso se ve que lo hizo una máquina. Hay unos que son muy puntuales y si tú le das unas órdenes, pues va a quedar mucho mejor, pero sigue habiendo algo presente. Una mente humana que da órdenes. Entonces, eso me obliga a mí a decir, bueno, la inteligencia artificial sí, quizás nos van a cambiar la vida en muchas cosas, como lo ha hecho todo. Es que, por ejemplo, piensen en cuando antes, no sé, quizás los procesos eran más manuales. Por ejemplo, el tema de las industrias. No habían máquinas que inflaran botellas de una, sino que eran procesos que los hacían manuales con máquinas más manuales. Sí, o que sacaban mercancías o pues artículos, pero eran muy manuales, procesos muy manuales. Y hoy en día hay máquinas que ayudan, pero sigue habiendo la mano humana haciendo eso. ¿Sí? Entonces, quizás yo pienso que apenas estamos como alcanzando a mirar este tema. Para mí más el tema del trabajo no va a ser tan complejo, porque el ser humano no creo que se pueda reemplazar tan fácil así. Va a ser más un tema ético. Para mí el tema más a fondo va a haber ético. Por ejemplo, ahorita las preguntas que hacía, por ejemplo, cuando José nos mostraba este ejemplo del militar, de estos militares, y la inteligencia artificial tiene una ética, una moral. No. Mira, la orden era mata al enemigo. Cuando está con el enemigo, el otro le dice no lo mates, y él mata al uno para matar al otro. ¿Y la ética dónde quedó? Pues en cierta manera refleja la nuestra, ¿no? Sí, o sea, sí. podría en cierta manera reflejar nuestro comportamiento. Pero hacia eso está porque ella sí no tiene límites. Nosotros, claro, el ser humano también puede borrar esos límites y hacer lo que se le dé la gana, pero siento que hacia eso es lo que va. Es que miren que las redes sociales están inundadas de casos que están pasando con la inteligencia artificial y todos están girando alrededor de la ética. Por ejemplo, toman el rostro de una muchacha y con la inteligencia artificial lo ponen en un video porno. Y si se parece, y entonces la familia ve, ¿y usted por qué hizo eso? Sí. Y tal cosa. Son temas muy agresivos. Y si tú ves, pero esa es usted. O sea, mire que son temas. O incluso lo que estaba viendo en unas partes que estos reconocimientos faciales los estaban haciendo también y son muy precisos y los están utilizando para hacer estafas. O sea, pienso que el verdadero problema es hacia el tema de la moral, de la ética. Esas inteligencias artificiales no tienen un límite. O sea, y creo yo que establecer un límite va a ser muy difícil por el problema que dice Sergio, por el problema de nosotros, porque el ser humano no quiere tener límites y por tanto a lo que él crea tampoco quiere ponerle límites. Entonces pienso que va a ser más por ahí lo difícil que el tema del trabajo. Ahorita que mencionabas lo de la educación, que pues la gente puede hacer tareas a través del chat. Hace poco se manifestó la UNESCO respecto a esto y pues decía que sí, que hay unos peligros, que digamos que se puede usar la herramienta, pero que hay unos desafíos, que hay unas advertencias que hace la UNESCO. Pero eso es como un reflejo de que la tecnología avanza como el correcaminos y la moral y la ética avanzan como el coyote. O sea, y es complejo, porque creo que también todo pasa muy rápido. O sea, es decir, no hay tiempo de asimilarlo, no hay tiempo de criticarlo, pasa como por entre un tubo. Así como cuando estás scrolleando, pasa y pasa y pasa, y no hay tiempo como de
Entonces, en parte, la estructura nos lleva a que es muy complejo de dimensionar todo lo que está pasando, pero creo que también hay que ir mirando de qué manera nos relacionamos, porque evidentemente, así como nos hemos relacionado con otras cosas, la gente que, por ejemplo, se resistía a usar WhatsApp, o que se resistía a usar las redes sociales, y poco a poco fueron. Pero también hay o sea, ¿cómo nos relacionamos con esto? Porque, por ejemplo, hay otra IA, que eso es otro dilema muy complejo, que simula ser una persona que ya ha fallecido Ah, sí. para poder hacer. Entonces unos dirían, eso es para hacer el duelo, ¿cierto? Los que ven la parte positiva. Pero otros dicen, uy, pero es que eso es. ¿Cómo me relaciono yo con alguien que ya no está a través de una IA? O el caso que tú mencionabas ahorita, a Scarlett Johansson demandó una página pornográfica porque estaban usando el rostro de ella eh, en videos pornográficos. Hay un artista, Grimes, es una cantante, que autorizó a que cualquier inteligencia artificial pueda usar su voz. Y el trato es que ella se gana el 50%. Y que no solamente las inteligencias artificiales lo pueden hacer, sino que también lo puede hacer un artista. Eso también ahí deja preguntas respecto a derechos de autor, Claro. la creatividad. Sí, es que esto va muy. Entonces es como difícil también de irlo. Pero a mí me parece muy importante como esa actitud más bien de resistencia. Yo prefiero la resistencia a la adaptación. Es decir, sí hay que relacionarse porque hace parte de, ¿cierto? Porque ya está ahí. O sea, Toca. aunque hay personas que también tienen una postura radical y dicen, yo no voy a usar, por ejemplo, ciertas cosas, ¿cierto? Le toca irse para una cueva, Yo, para la montaña. no, yo creo que, por ejemplo, yo ya decidí que no voy a seguir usando redes sociales, ¿cierto? Y eso no me, pues no causa un efecto, pues, demasiado negativo. Hay ventajas, claro, pero ¿cuál dilema encontré? Que mi mamá tiene una sastrería y ahí la sastrería tiene su publicidad y su cosa, entonces como que yo sí he decidido que me voy a salir de las redes sociales, pero ahí también voy a estar relacionándome a través de la sastrería. Entonces, yo creo que a veces esa postura radical sí tiene sentido. O sea, a veces como ese asunto como de que yo esto no lo voy a usar, pero para mí no es tanto decir, vea, en qué hay que ser radical, Ujú. sino que hay ciertas cosas en las que de pronto uno se resiste más que a otras. Ahí también está, por ejemplo, el asunto de la adicción. Puede que yo tenga un problema de que tiendo a ser más adicto a las redes sociales que otras personas. Puede ser cierto. Sí, puede ser. Pero de todas maneras, yo creo que, o sea, prefiero como una actitud una resistencia en medio de ciertas cosas y cada uno tiene su manera de resistirse. Porque, por ejemplo, hay personas que, porque entonces diremos, no, entonces todo vale. Y pues, no. No. Por ejemplo, de lo que hemos visto, hay inteligencias artificiales con las que yo ya digo, uy, pues yo no me quiero relacionar con eso. Sí. Pero mira el ejemplo que vos estás tocando con lo de la sastrería. Sí. Eso es una discusión, mira que es una discusión que están dando ahora, pero esa misma discusión ya estaba hace años, o sea, gente ya la tuvo. Recuerdo cuando empezó WhatsApp, mucha Claro. gente dijo, no, yo tengo mi flechita. Y decía, ¿y a ese celular no le puede meter WhatsApp? No, yo sigo con mi flechita, con el celular de clic, lo que no Sí, saben, sí. que es una flechita. Y entonces decía, no, yo sigo con mi celular. Pregunten quién de esos no perdió esa batalla y hoy tiene un celular que tiene WhatsApp. Pero yo valoro la resistencia. Claro. Y también creo que hay gente sé que hay gente que no tiene un smartphone. Y no por eso, yo personalmente pues lo tengo, pero hay gente que yo creo que también es valioso resaltar que alguien diga no lo uso. Y a veces uno como, lo que me parece paradójico es que uno como que cree que, no, pero es que no es posible. No.
sí es posible. Yo creo que hay un punto donde hay cosas que se vuelven tan negativas que a veces yo digo, vale la pena como tomar ciertas decisiones frente a cosas. Ya cada uno mirará cómo resiste. Pero me parece que a veces como que este asunto que nos venden de que, es que esto ya llegó arrasando, hay que adaptarse, si tú no te metes te vas a quedar atrás. Eso puede pasar con muchas otras cosas que nos ha vendido la sociedad. Por ejemplo, la promiscuidad. No, pues, usted es virgen. Usted no ha tenido relaciones sexuales y ya tiene 16 años. Si es bajo esa perspectiva, entonces tú estás quedándote atrás. ¿Cierto? Entonces hay cosas como que haces, o sea, que yo personalmente digo, yo me relaciono de cierta manera, pero también valoro resistirse. Pero hay que entender la resistencia no bajo desde la ignorancia. Eso es porque importante. Es que yo puedo, lo que vos decís, salirme de las redes sociales, pero porque sé que hay dentro de las redes sociales. No por el simplemente hecho de, no, yo me voy a salir de las redes sociales, porque las redes sociales son una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. Sino que yo ahí pregunto una cosa. A veces ya hay un punto donde yo digo con las redes sociales, la herramienta no somos nosotros. O sea, porque es que todo, o sea, Sí, todo, es que todo lo que es eso- negativo tiene cosas positivas, todo. O sea, todo Sí, tiene, sí. o sea, algo que está mal, por ejemplo, el asunto de robarse el dinero público, ¿cierto? Eso tiene cosas muy positivas, tener relaciones, tener comodidad, todo tiene cosas positivas. Pero más allá de decir como que vea, este es el camino, me parece interesante a mí como esto que está sucediendo acá, como que hay una tensión, o sea, como que definitivamente no nos satisface. Sino que yo pienso que sí hay temas en los que, obviamente son posturas en las que usted tiene que mantenerse firme porque la palabra de Dios lo dice, porque usted tiene una moral firme. y porque es claro, ¿cierto? Pero hay otras cosas en las que es inevitable, y voy a usar una palabra que sé que puede sonar feo y controversial, pero creo que hay cierta evolución en las cosas, ¿sí? Hay cosas en las que evolucionan. Por ejemplo, la pandemia despertó un auge que venía desde hace mucho tiempo, pero que la iglesia venía diciendo, no, eso no nos interesa. El tema de la iglesia en redes sociales. La iglesia no estaba enfocada en eso. Llegó la pandemia y nos hizo ir a las redes sociales. Claro. Nos hizo transmitir cultos, predicaciones, la misma alabanza, un montón de cosas que antes ya se estaban ahí, o sea, ya las redes sociales existían, ya los recursos estaban, pero la iglesia simplemente decía, no me interesa, se resistía. Y hoy en día, ¿quién? La iglesia que, pues o yo sé que hay un puñado todavía que se resiste o que simplemente dice, no la necesitamos. Pero hay otra que ha entendido de que si hay una parte en la que hay que evolucionar, hay que involucrarse, hay que usar la herramienta. Yo por lo menos me mantengo firme, que sé que hay cosas que hay que ser muy radicales y que son tóxicas y no sirven, pero las inteligencias artificiales, la tecnología como tal, sí tiene una parte que sí es que están hechas para el beneficio. El tema sigue siendo para mí el tema de la moral, de la ética. Ahora, pensando como en eso que dices esos beneficios, pensemos un poco como en beneficios y perjuicios, que es la cuarta parte de lo que estamos hablando. ¿Qué beneficios y perjuicios logramos, aparte de lo que hemos dicho? Sí. O sea, como para irlos poniendo ahí en la mesa, ¿qué beneficios y perjuicios leen ustedes en el uso de las inteligencias artificiales? Pues yo pondría uno... Es que el asunto, por ejemplo, de la reducción de los tiempos. O sea, cuando, en tema del diseño, cuando una persona se sienta a diseñar, le toma tiempo, le toma esfuerzo, yo voy a poner, digamos que en un diseño industrial, en el diseño de una casa. Yo aquí voy a poner la ventana, aquí voy a poner la puerta, aquí voy a poner florecitas, voy a pintarlo de este color. Entonces, cuando uno tiene una herramienta que le hace a uno el diseño, que uno le puede escribir
hazme el diseño de una casa que tenga una ventana, que tenga una puerta, porque si no, ¿cómo entran? Y, y que sea de tal color. Y claro, la inteligencia artificial te va a tirar una serie de imágenes y vos decís, ve, esta me gustó, vamos a coger esa imagen y vamos a hacer el diseño en base a esa imagen. ¿Cuánto tiempo me demoré en hacerlo? 30 minutos creo que es mucho. 10, 20 minutos. El tiempo que uno se ahorra en diseño y en ejecución de digamos, la planeación, la construcción, es muy ínfimo, es muy pequeño. Entonces, claro, facilita el tiempo. Esa yo diría que es una ventaja. Yo pienso uno de los beneficios, y lo decía en una parte Bill Gates, lo escuché hace tiempo, y él decía que los buscadores como los conocemos van a desaparecer y las inteligencias artificiales van a ocupar eso. Para mí eso es un beneficio. A mí se me hace tedioso buscar cosas en Google o en cualquier buscador porque usted le da y le sale una chorrera de cosas y uno dice, no, pues eso no es, y uno busca, y busca, y busca, y busca, y usted busca la imagen y scrollea, y busca, y busca. Que vos le digas, quiero esto, y esto, y aparezca ahí tal cual como vos lo decías, y uno, qué chévere, eso me parece un beneficio, y es un buen uso de la herramienta, eso me parece un beneficio. ¿Algún Pues beneficio? yo creo que, bueno, pensemos en, iba a hablar de perjuicio, pero bueno, porque yo estoy como más hacia el otro lado. Pero no, evidentemente yo creo que un beneficio que podemos encontrar en medio de todo esto es que nos podemos ver a través de ellas. O sea, lo que decíamos ahorita de que realmente estas inteligencias reflejan un poco lo que somos nosotros, porque se basa en nosotros, ¿cierto? En los diversos nosotros que hay. Sí. Entonces creo que un beneficio es que da cuenta como de tantas cosas de nosotros, lo bueno y lo feo. O sea, creo que en parte como que nos permite leernos y leernos también a través de otras culturas. Me parece muy, muy interesante eso. Sin embargo, yo hago la pregunta, ya voy a hablar de los prejuicios, porque pregunté por beneficios y prejuicios. Sí. O sea, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo que hay con todo esto? Hay, por ejemplo, hay un programa de Black Mirror que está relacionado con que hay una persona a la que graban para mostrar una película Que se basa en la vida de ella. que se basa en la vida de Sí. ella en una plataforma que llaman Strawberry, que es pues una alusión a la plataforma que ya hay, y muestran como el dilema que hubo porque se basaron en la vida de ella y ella no autorizó eso, dice ella, pero se van al trasfondo del asunto y en los términos y condiciones había una parte donde mostraba que ellos sí podían hacer eso. Sí. Entonces hay otro tema ahí complejo ético, está relacionado con todo esto, los términos y condiciones, porque nadie lee eso. Nadie lee eso, es algo cosa que es inleíble, que es a veces inentendible. O sea, que yo creo que también en parte está diseñado así. Pero sabes que hay una Porque- inteligencia artificial que te resume. Pero es que, lo que pasa es que ese resumen está basado en qué. ¿Y será que sí me va a hacer bien el resumen? No, claro. O sea, y luego si pasa algo, ¿qué? Pero el asunto es que, frente a estas inteligencias artificiales, todos vamos a dar unos términos y condiciones. Cuando pasó todo el asunto con Facebook y con Google relacionado con el tema de la manipulación de las emociones, la ubicación por el GPS, todo lo que eso también, porque uno ve Google Maps y uno qué bacano yo poderme ubicar, pero también ¿Dónde estoy? todo lo que hay detrás de todo eso, qué intereses políticos, económicos, militares hay detrás de todas estas, detrás de todo esto. Sí, eso es un prejuicio que yo iba a decir. Perjuicio. 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 Que yo iba a decir que como son datos, como usted le está regalando los datos a estas empresas, ellos pueden hacer con sus datos lo que ellos quieran.
Y entonces lo pueden, o sea, le pueden generar a usted lo que decíamos en el primer video. Ellos le pueden generar a usted necesidades. Y con lo que dices de los permisos, los términos y condiciones, inclusive podría uno estar dándole acceso cuando uno compra un celular, le puede estar permitiéndole darle acceso a micrófono, cámara, ubicación, Sí, lo que decíamos. GPS, y realmente uno no se da cuenta. Y lo hacen tan complejo porque realmente uno lee siquiera las primeras partes. Incluso les hago la invitación: lea las primeras partes de un contrato de esos de términos y condiciones y va a ver lo tedioso que es leer eso, porque son términos súper técnicos, súper elaborados, súper complejos, que realmente uno dice, ay, qué pereza, sí, yo acepto y hágale, y bien pueda. Y no sabemos si le estamos vendiendo el alma al diablo. Sí. Es complejo. Un perjuicio que yo veo mucho en la inteligencia artificial es el tema de la creatividad. A mí sí me preocupa eso en el tema de la creatividad. Y tú que eres artista, por ejemplo, ¿cierto? Sí, por ejemplo, miren un caso, de pronto no recuerdo bien si son ellos o es otra banda, pero entiendo que van a hacer un álbum, si no estoy mal, o una canción. Sé que es un artista que ya está muerto, y entonces por medio de la inteligencia artificial van a traer su voz, ¿sí? Creo que son los Beatles, creo. Pero ahí sí les quedo debiendo si son los Beatles, porque tengo el dato confuso si son los Beatles o es Freddie Mercury, algo así. Pero el caso es que es un artista que ya está muerto. Incluso con Michael Jackson también sé que estaban haciendo algo de eso. Entonces, por medio de inteligencia artificial van a traer la voz de este personaje y van a terminar de sacar un álbum que quedó en veremos. Eso quizás para algunos va a decir, uy, qué chévere, porque vamos a poder escuchar tal cosa. Pero a mí no me apetece. Porque pienso que si hay cosas en las que sí hay que ser radicales y si pierde su esencia. Si que a mí me salgan con que van a sacar una canción hoy que se inventó otra persona, o no sé, hoy va a sacar una canción que fulano que ya se murió no alcanzó, para mí de verdad eso no tiene chiste. Porque si lo veo por el lado del artista, pues a mí me gustaba la música que hacía este artista. Y creo que la vida nos ofrece esos detalles en los que quizás no nos tocó ver. Es como si me dijeran, por medio de la inteligencia artificial, van a hacer, no sé, un ser humano, un robot, no sé, que va a jugar como Maradona. Ese privilegio lo tuvieron unos, de ir al estadio y ver jugar a Maradona o a Pelé o cualquier así. Son cosas que ya hoy las generaciones de hoy no la tienen. Para mí esos son cosas que son ingredientes de la vida. A ellos les tocó otros, les tocó Messi y Ronaldo y así. Pero esa parte de la creatividad y eso de suplantar eso sí me parece muy... Se afecta. Sí. Y eso de que incluso ya lo están usando en algunos géneros, sobre todo ya sabrán cuáles, que no son tan elaborados, con letras tan elaboradas, en las que ChatGPT, dame una canción con flow, y entonces ya y te tira ahí las... Cántela. Y sale la puedes sacar mejor y todo, hermano. Pues. Esperemos que por lo menos eso evolucione un poquito por ahí. Pero esa parte de la creatividad sí me parece muy afectada. Bueno, haciendo un resumen, o sea, hemos visto que la inteligencia artificial está como en todo. O sea, realmente hace rato. En lo que usted piense, ahí hay inteligencia artificial. El asunto es ver lo que hablamos ahorita, de los perjuicios y los beneficios. Sí. Y algo que a mí sí me preocupa es el hecho de qué va a pasar con las relaciones sociales. Porque ya las redes sociales tenían su asunto de... Su dilema, sí. No, es que nos estamos distanciando. Ya. Tengo a la persona aquí al lado, entonces no, le voy a escribir. Hey, Sergio, ¿cómo vamos a ir para comer? Y usted aquí al lado. El famoso, el tipo así... Y la conversación dice, ja, ja, ja. Sí, sí. Y hermana, sí sé. Lo mismo está ocurriendo ahorita con inteligencia artificial.
Porque creería yo que es más fácil, y claro, es un dilema que tienen los programadores, que algunos dicen que no son buenos socializando. Y es por el hecho de que la máquina se comporta como ellos quieren que se comporte, no como realmente es una persona. Porque las personas son... no son tan fáciles de manipular, no son tan fáciles de... Y a veces tienen choques con el otro. Y hay inteligencias artificiales que están reemplazando las relaciones sociales. Y lo que está ocurriendo es que yo ya no me estoy entendiendo con el otro. Ya no me estoy entendiendo con mi vecino, ya no me estoy entendiendo con el que está a mi lado. Incluso las familias. O sea, ya mi relación es más con una red social, con una inteligencia artificial que me muestra contenido del que a mí me gusta, que con mi familiar. Voy a sentarme a comer en la hora del almuerzo, en la hora de la cena. ¿Usted cree que hay familias, obviamente las deben de haber, pero han de ser muy escasas, donde conversen cómo fue el día a día? Ya que todo el mundo con sus audífonos, con su celular, TikTok, Instagram, WhatsApp, y no falta ay, mira lo que hizo el vecino y lo que está haciendo aquel otro, mira que este sí está viajando y nosotros no. Pero son cosas como muy superficiales. Y eso es algo que a mí me parece como muy malo de la inteligencia artificial, que estamos reemplazando las relaciones sociales, que estamos reemplazando el tú y yo, hablar, tener una conversación productiva. También otra cosa mala, la gente se está volviendo más tonta. Como tiene tanta facilidad, como es tan fácil lo que decía York acerca del tema académico, como ya es tan fácil decirle a esa inteligencia artificial, hágame un libro, va a llegar un momento en el que todos los libros digan lo mismo, porque no va a haber gente que tenga creatividad, no va a haber gente que tenga esa capacidad de imaginar. ¿Por qué? Porque va a decir, no, qué pereza imaginar, vamos a poner a esta inteligencia artificial a que me haga todo, yo me siento aquí y ya me saca Y como todos tienen sus datos, va a llegar un punto en el que esos datos van a quedar obsoletos en función de la creatividad. Y yo escuché algo alrededor de eso, perdón, José, y es que había un temor de quienes están creando inteligencia artificial porque no sé bien la forma en la que, por ejemplo, cierto tema, sí. este tema. Entonces las inteligencias artificiales se basan en la información que está en la red, o sea, que está pública, que está ahí. Entonces había como un temor en el que, por ejemplo, yo maliciosamente puedo publicar algo, una falsedad, una cosa, una mentira bien estructurada, bien hecha y publicar eso muchas veces y la inteligencia artificial va a decir eso es verdad. Si está tanto en la red, eso es verdad. Y entonces dice que de los temores que hay de quienes están más empapados del tema de inteligencia artificial, dicen es un temor que hay, de que llegue un punto en el que la verdad se pierda. De hecho, ese tipo de cosas ya pasan. Hay temas doctrinales y de cosas judiciales, de historia. Miren ustedes que hay países y regiones en las que han querido borrar su historia, han tenido cosas negativas y ellos se han dado la tarea de querer borrar esa parte de la historia. Un caso común, creo que todos lo han escuchado, el tema de los alemanes con Hitler. De alguna manera ellos, hay una buena parte que ha querido borrar eso. Entonces, ¿cómo lo borran? Simplemente ya no lo meten en los libros de historia, simplemente ya no se menciona, con el fin de que eso como que vaya quedando en el olvido. Negarlo. ¿Cierto? Ese es uno de los... Ese también es algo peligroso y es algo interesante ahí con el tema. Yo creo que dentro de eso me parece a veces muy interesante, más que leer el fenómeno de sí mismo, es leer el efecto que tiene. Es decir, por ejemplo, cuando se sacó de este documental del dilema social de las redes sociales, que lo sacaron como una crítica pues a todo lo que se estaba haciendo con Facebook. Tengo un paréntesis a eso. Eso fue muy reciente y se siente como que hubiera sido hace rato, ya no. Por ejemplo, que
¿qué efecto nos generó eso? O sea, para mí un efecto que generó es como que, sí, eso está pasando. Ujú. Es decir, a veces esto puede sonar algo conspiranoide, pero yo creo que a veces el efecto que genera como poner en la mesa todas estas discusiones lo que hace es, en cierta manera, perfeccionar esas cosas. Y también el efecto que genera de hacer público como ciertos diálogos complejos. Todo el mundo sabía que se manipulan las emociones. Bueno, digamos que era algo muy generalizado. Pero cuando ya se puso ahí como que, sí, ya como que en cierta manera hay un nivel de aceptación también. Entonces yo creo que hay como un efecto ahí que está generando las IA en ese sentido. Pero también hay unos efectos nocivos. Por ejemplo, todo en la salud mental. En lo que está relacionado con todo esto de la higiene del sueño, en la economía, en las interacciones sociales, como decía José, en la ecología, el impacto ambiental que genera el uso de esto, desde la educación, como veíamos ahorita con la UNESCO, en términos de la seguridad, la privacidad. Y yo sé que, o sea, es que hay cosas que son como la crónica de una muerte anunciada. Eso ya lo hemos visto en el pasado con otras cosas que hemos aceptado. Por ejemplo, el tema de la gasolina y los plásticos. Empezamos, trajo unos beneficios muy buenos, pero luego generó unos efectos ambientales a tal punto que ya algunos están diciendo, no vamos a usar nada. O sea, pilla el efecto. No es un efecto de adaptación. Es un efecto de resistencia radical. Ahí no es una resistencia, digamos, parcial. También pasó con la agroindustria. Miremos todo lo que ha pasado con la manipulación genética, lo que está pasando con la degradación de la tierra. En un documental veía que el 10% de la tierra de Alemania está viendo este fenómeno de la degradación. O sea, la tierra ya es infértil. Ya no se puede producir nada. O también pasó con la ganadería extensiva, los efectos que generó con la deforestación, con la ropa que usamos. Ambientalmente la ropa tiene un efecto ambiental terrible. La explotación que hay detrás de la ropa que usamos. Y esto también pasó con la televisión y las redes sociales. Cuando alguien en su tiempo, que todos estábamos metidos en la televisión, alguien decía, no, quitemos el televisor de la casa porque es malo. Nadie se imaginaba, eso era impensable. O sea, y ahorita está de moda que hay muchas personas que dicen, no, en mi casa no hay televisor. Decidimos no ver televisión porque es nocivo para la salud, es nocivo para nosotros, porque hay mucha basura, ¿cierto? Entonces, hay cosas que suenan como algo, ahorita suena muy radical decir no usar ciertas cosas. Vamos a ver qué efecto tiene en el futuro. Claro. Porque, y más que eso, me parece que eso da cuenta como de lo inevitable que es la autodestrucción del ser humano. Nosotros mismos estamos buscando una inteligencia artificial para optimizar el trabajo de edición, que es un trabajo dispendioso, de horas. O sea, es casi que inevitable relacionarse con esto como con otras cosas, como con el pasado. Pero a mí más que eso, yo digo, eso da cuenta como de que no, pues que inevitablemente estamos llamados a autodestruirnos. Porque uno dice, no, es que esto lo van a regular. No, es que las leyes. No, es que si votamos por una persona esto va a cambiar. No, es que realmente yo creo que hay tantos poderes e intereses en medio de todo esto que esto ya está trayendo perjuicios muy complejos. Y no sé si llegaremos en un futuro a decir, no nos debemos alimentar esta vaina. Pero más allá de que, pues que es como el dilema, porque en últimas, por nuestra condición de pecado, insisto, es como inevitable.
sea, da cuenta de la inevitabilidad de nuestra autodestrucción. Sí, mire que es lo que yo te decía ahorita. De alguna forma, hoy no vamos a alcanzar a entender, a visionar lo que va a traer las redes sociales. O sea, hoy en día poner una postura como tan radical, sin decir que no hay que ser radical en algunas cosas, lo decíamos ahorita, hay cosas que no podemos medir hoy en día, ¿sí? Es lógico que el tema de las inteligencias artificiales alrededor de las redes sociales está generando, levantando una generación de... no quiero decir la palabra, pero ya sabes, hay gente que no está bien, ¿sí? Es inevitable que esas cosas. Pero entonces yo quiero que piensen, que seamos muy puntuales en algo. ¿Ustedes consideran que en sí, o sea, qué nos va a deparar el futuro en relación en cuanto como a la historia, a lo que estamos viviendo, al futuro, la rebelión de las máquinas? O sea, va a ser real, vamos a estar en ese tiempo como en Terminator, y que entonces vamos a tener que ir al pasado a buscar a John Connor a ver si nos salva la patria. ¿Qué piensan ustedes? Piensa Checho. Sí. Yo quiero traer como una reflexión respecto, por ejemplo, a la revolución industrial, que también está relacionado con las máquinas, ¿no? ¿Cierto? En su momento la revolución industrial fue un boom. Claro. Todo el mundo lo vio como, esto nos está disminuyendo tiempos de trabajo, esfuerzos, Y la revolución industrial trajo unos efectos muy complejos. La gente empezó a migrar del campo a la ciudad. Y eso generó, además de otros efectos que generó, quiero puntualizar en uno que para mí es muy importante. Yo no sé sembrar. Y para mí, peor aún, mi hijo no va a hacerlo si yo no pongo de mi parte. Y eso para mí es terrible. O sea, para mí es terrible que yo no tenga esa relación con la tierra. Yo tuve la culpa de eso. ¿Podría yo culpar a mis padres por eso? Porque mis padres podrían decir, la pobreza me trajo a esto, buscar nuevas, porque el campo también. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que hay unas realidades estructurales que son muy fuertes. Por ejemplo, en este ejemplo que puse, la pobreza. Claro. Si hay gente que en el campo sí hay tanta pobreza, con nuestro país, la violencia, el conflicto armado colombiano, o sea, que ha sacado a la gente, que es un proceso de descampesinización, o sea, la gente ha migrado del campo a la ciudad y no, o sea, entonces yo simplemente vuelvo como a lo que decíamos ahorita. ¿Qué nos depara en el futuro? La autodestrucción. O sea, pero más allá de pensarlo desde la singularidad, yo no sé si va la singularidad relacionada con que hay una inteligencia artificial pues que va a ser autónoma en esos términos. Yo no sé si va a ser así como dice George como Terminator. No sé si va a ser así, si va a haber algo. Pero sea como sea, ya estamos autodestruyéndonos con todo lo que estamos viendo. Y el sustrato que nosotros vemos, más allá de las IA, más allá de ciertas cosas, es el pecado. O sea, es que, ¿por qué tendemos? Yo no tengo esperanza en la humanidad. O sea, yo no tengo esperanza en que las personas van a salvar este mundo. Mi esperanza es que Jesús venga y que traiga vida. No confíes en Greta. No confío en la humanidad. Y yo creo que es simplemente que es una de tantas, porque es que a veces ahora solo es IA, pero hay una cantidad de cosas que dan cuenta de nuestra autodestrucción. O sea, de que definitivamente nosotros vamos a destruirnos a nosotros mismos. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo creería que el futuro que nos depara va a ser un futuro más clasista. Inclusive las películas de Cyberpunk
O sea, eso muestra unas cosas que uno dice, uy, qué chévere, máquinas voladoras, robots que caminan e interactúan con las personas. Pues yo en realidad creo que si hay una herramienta que puede aumentar la desigualdad en las personas, es la inteligencia artificial. Porque piense que un rico va a ser mucho más rico teniendo estas herramientas, porque va a tener más facilidad de acceso. Exacto, sí, el acceso es... Ahorita mismo se ve, por ejemplo, con estos lentes de realidad aumentada. Eso es carito, ¿no? No, Es carito. bendita sea la vida. Mira, del mismo tema, de lo que está diciendo José, el mismo tema del chat GPT. Sí, hay que pagar. La versión paga premium es... Ah, no estábamos usando la paga. No. No. O sea que el otro Jesús hubiera sido un Jesús más player, man. Jesús, Más fresa. más Más fariseo, más... Entonces, es una desigualdad que puede generar una brecha entre las personas. Claro, está al lado del que dice, no, pero es que la inteligencia artificial puede ayudar a disminuir esa desigualdad porque si se le da acceso a las personas que no lo tienen. Pero claro, ¿quién se la va a dar? Yo escuché a ¿Con alguien qué que... objetivo? Y tiene que ser algo totalmente filantrópico. Ajá. Porque es que ahorita quien genere algo con inteligencia artificial es para ver qué le entra al bolsillo. No para ver en qué puedo aportarle a la humanidad. Como yo digo, como siempre se ha escuchado, es que el cuchillo es una herramienta. La inteligencia artificial es una herramienta. El asunto es que, como dice Sergio, nosotros somos malos. Y como esa maldad está en nosotros, vamos a tender a impulsar esa maldad hacia las cosas que tenemos, hacia las herramientas que utilizamos. Miren, yo pensaba ahorita, hay una película que, si mal no recuerdo el nombre, se llama El precio del mañana. No sé si la han visto, es Eso es viejo. ciencia Ya. ficción, pero presenta algo muy futurista, y es que las personas se les paga es con tiempo. Entonces tienen como un chip aquí, algo ahí donde tienen pues su tiempo. Entonces usted trabaja para que le den tiempo, y todos es en pro de eso, de conseguir tiempo. Entonces hay que robar 1 billón de tiempo, y entonces eso es como esa parte. Muestra una realidad ahí puntual, y es que ¿quiénes tienen tiempo de disfrutar un café? Los ricos. Los pobres, tú los veías en la calle corriendo porque no tienen tiempo. Tienen que llegar rápido a su casa porque ellos se pueden conectar, y si no, se mueren. ¿Cierto? Entonces nos muestra esa realidad del tiempo. De que quienes tenían la facilidad de disfrutar un café, la buena comida, con calma, disfrutarlo. Quienes tenían dinero. Algo así lo relaciono con el tema de lo que pienso que va a pasar. Y es que con las inteligencias artificiales, los seres humanos somos muy, muy prácticos, queremos todo con la practicidad. Si hacer esto nos ahorra tiempo, hágale. El camino fácil, el camino corto, somos muy, muy, muy de eso, y en medio de eso siento que vamos a perder ese disfrute de cosas, de cosas que son fundamentales para uno. Por ejemplo, pues, ¿saben? Yo soy músico. Un tema de la música, yo no le encuentro gracia al decirle ChatGPT, dime tal cosa, y que me mande una canción ahí que quizás una buena letra, quizás, porque sé que la inteligencia artificial, con los parámetros que tiene, puede quizás darnos una buena letra, diciéndole parámetros muy puntuales, y que bien, pero no me apetece, porque lo chévere detrás de una canción es escuchar esas cosas que son humanas, que es una construcción de años, de tiempo, que contiene un montón de elementos que esa practicidad no lo da. ¿Sí? Entonces, pienso que vamos a perder mucho de eso, de disfrutar cosas, de perder cosas como el tema de las relaciones humanas. Aunque yo apoyo mucho el tema de que estas herramientas tecnológicas hay que saberlas usar, tienen un enfoque bueno. Obviamente si las usas mal te van a perjudicar, pero sí pienso que
hay cosas que se pierden como también hay cosas que se ganan. Por ejemplo, es muy práctico una reunión por Zoom. Sí. Pero sé que también se pierde esas cosas de sentarnos, de conversar en persona. Esas cosas, o sea, hay como esas cosas ahí, pero vamos a perder cosas. Vamos Sí, a claro. perder cosas importantes como eso, que parece muy, es que es más práctico por Zoom. Pero el sentarnos es muy chévere. El poder vernos, el reírnos, el compartir, el tacto, esas cosas son muy chéveres. Y a mí me parece muy puntual, muy chévere también la reunión por Zoom, pero es esas cosas, ese dilema que genera. Hay cosas que se pierden. Y eso es lo que pienso que nos va a pasar más adelante. Habría que hacer una pregunta, la pregunta filosófica. Creo incluso que esa pregunta se ha abordado desde muchas partes, y ¿es bueno o malo el progreso por puramente el progreso? O sea, el avance de la tecnología es bueno en sí mismo. Ujú, Porque claro, está en la esencia humana el deseo a avanzar. ujú. O sea, el deseo de, no, yo quiero mejorar, yo quiero... Digamos de un futbolista. No, es que yo lancé la pelota, pero la pelota no tuvo la curva que yo quería, entonces no pude. Entonces, Ujú. ¿qué hace la persona? Empieza otra vez y a practicar, y a practicar. ¿Para qué? Para mejorar. Lo mismo ocurre con estas inteligencias, con el desarrollo tecnológico. La intención es mejorar. Pero claro, ¿qué tan bueno es ese deseo o esa búsqueda incansable de estar siempre ahí mejorando y mejorando? O sea, ¿para qué? Porque va a llegar un punto en el que ya no va a haber nada más que mejorar. Y entonces en ese momento, ¿qué? Y lo que dice Jorge, se van a perder muchas cosas que, que realmente sí se valoraban. Porque realmente cuando en los tiempos anteriores a estar tan conectados a internet, sí habían relaciones familiares, sí habían reuniones entre amigos, entre colegas, y se sacaban tiempos. Ahorita, aparentemente con tanta facilidad, es más complejo. ¿O será que ahorita se puso de relieve más bien? Porque si yo no sé si a veces todo tiempo pasado fue mejor. Porque decimos muchas veces como que antes la gente se relacionaba más. Yo siento que ahora sentimos más la necesidad de eso. Porque aunque de pronto antes sí había de pronto más posibilidad, más bien diría yo creo que también antes la gente asumía eso y tal vez no lo disfrutaba tanto. Ahora yo siento que es más como que se ve el hueco. Pero sí, claro, Pero sí. no se hace nada con el hueco. Exactamente. No se hace nada con el hueco. O sea, es una... O sea, nos dejamos prácticamente... Nos dejamos, sí, porque inclusive hablando con un compañero de la universidad, que él decía, no, es que yo no tengo amigos, yo no tengo conocidos. Y yo, ajá, y entonces vos vas a esperar a que llegue alguien a, ay, hola, ¿cómo estás? Usted se ve tan interesante, venga. No, o sea, está bien que hayan dificultades a la hora de relacionarnos. Está bien que no seamos los mejores locutores, que tengamos el mejor conocimiento. Pero sí tenemos capacidades. Ujú. Sí podemos, yo puedo llegar a donde una persona y preguntarle, hey, ¿cómo está tu día? Y obviamente la persona me puede hacer mala cara, o la persona puede, hey, sí, qué chévere conocer a alguien nuevo. Pero está en nosotros. Y es como claro, esa responsabilidad individual de cada uno de decir lo que dice Checho. Yo decido no estar en las redes sociales. Lo mismo ocurriría con cada uno de ustedes. Incluso les hago la invitación. Pregúntense por qué creen lo que creen. Por qué hacen lo que hacen. ¿Qué hay detrás de las cosas que hacen? Porque es que normalizamos mucho las inteligencias artificiales realmente. Porque ya las estamos utilizando. Y no nos damos cuenta que esas inteligencias artificiales en las redes sociales nos están manipulando. Porque hay una clara manipulación con la intención de que usted se quede enganchado, metido ahí en la red social. Tanto así que incluso, y eso ya, aunque parece de hace mucho tiempo,
uno de los CEOs de Netflix dijo, es que nosotros, nuestro peor enemigo es el sueño. Estamos compitiendo contra el sueño. Entonces, claro, la inteligencia artificial quiere cumplir su labor. Es una herramienta que quiere cumplir su objetivo, que es engancharlo a usted y meterlo ahí en la red social. Pero usted, si es consciente, o sea, para eso son estos espacios, para hablar de eso y para generar ese intento de conciencia. No a todos les va a llegar, no a todos los va a despertar, como dicen algunos. Porque, claro, es muy atractivo uno estar aquí metido todo el tiempo. Porque realmente muchas veces es mejor la vida que hay aquí que la vida que yo estoy viviendo. Se vuelve una droga digital. Claro. Yo pienso que los avances tecnológicos son buenos, pero confusos. Por ejemplo, miren un tema como el de la salud. Si nosotros decimos qué bueno que la tecnología está avanzando para curar ciertas enfermedades. Entonces, un escáner, no sé, algo que te mira, te revisa y te dice esto es esto. Y los procedimientos y todo ese tipo de cosas, muy chévere. ¿Cierto? Cualquiera dirá, qué chévere. Lo confuso es que todo alrededor de las inteligencias artificiales, de hecho, cuando ustedes vieron que hace poco, cuando la inteligencia artificial pues hicieron tan boom, ya estaban, pero cuando hicieron tan boom de que es como tan al alcance de todos, como que todos pueden consultar sus tareas y hacerlas ahí, y todo el mundo, uy, ¿cómo? Muy bacán. Entonces empezó el apogeo de las redes sociales. Pero los que levantaron la mano no lo levantaron, se levantaron con un discurso de pilas, ¿qué está pasando? ¿Qué esto? ¿Qué peligro? ¿Cuál era el peligro? El peligro que ellos ven es que el negocio se nos está yendo de las manos. Es que está gratis. Claro. Si ustedes vieron eso, lo que más decían es que está gratis, al alcance de todos. Porque una cosa así no debe estar al alcance de todos. ¿Cierto? Entonces, cuando uno mira, ay, las tecnologías están avanzando y tal, dice, qué chévere. Es que el tema es que es confuso porque no parece bien. Si no es bajo el tema del lucro puntual de la empresa, ¿para qué? Entonces no avancemos en eso. Entonces, eso es lo que es confuso. Eso es lo que uno dice, no, entonces no es tan chévere el avance tecnológico. Miren que cuando se piensa en una mirada futurista de los avances tecnológicos, el hombre en su maldad lo mira, que siempre digo, el tema para mí sí es un tema muy de moral, de ética, es de la ausencia de Dios. Y es que se ven con órganos cibernéticos, que entonces la eterna juventud, la vida eterna, una vida eterna pues aquí con un corazón digital, que si se daña, conecte mi otro, reemplácelo y ese tipo de cosas. Hacia eso es que el hombre lo quiere llevar, ¿cierto? Hacia esa maldad de yo que tengo plata, yo puedo tener eso, pero el resto, miren a ver qué hacen. ¿Sí? Eso es lo que no es bueno. No es bueno. A mí la pregunta sí me genera un dilema. O sea, de si las IA son buenas o malas en sí mismas. Porque preguntarnos eso en cierta manera es aludirle un carácter de humanidad a la IA. O sea, una IA no puede ser buena o mala. Sí, un carácter moral. Exacto, no puede ser. La herramienta no puede No puede ser buena o mala. O sea, lo que pasa es que yo creo que en cierta manera eso proyecta nuestra maldad. Alguien decía una vez, un muchacho muy leído, muy calidosito, que le gustaba el comunismo, ¿cierto? Decía, es que el comunismo perfecto sería si un robot fuera el que nos dirigiera. Lo mismo puede pasar con el que piense sobre el capitalismo, sobre diferentes sistemas. Pero luego el mismo pensaba decir, no, pero como lo hicimos nosotros, no va a funcionar. Entonces, lo que yo creo es que eso en parte refleja lo que somos nosotros. Y yo recuerdo que hay una cosa que cuando yo no tenía smartphone, cuando yo iba en el bus, yo disfrutaba más ver el paisaje, ver a las personas, disfrutaba no hacer nada. Entre comillas, no hacer nada. O sea, yo disfrutaba eso.
A veces yo decía que esos momentos eran un pretexto para hablar con Dios. O que Dios usaba eso todo para acercarnos a Él. Pero ahora con el que tengo el smartphone, lucho con no usarlo. O sea, lucho. O sea, como que... Y ya me volví los que yo criticaba antes de tener el smartphone. Esta gente pegada ahí todo el día y... Entonces, yo creo que... pero eso ¿por qué pasó? Porque mi tendencia es hacia eso. Puede que yo tenga un problema con la adicción a esas cosas. Puede ser. Quién sabe, ¿cierto? Pero yo creo que es eso. No es que sean buenas o malas en sí mismas para mí. Están relacionadas con lo que somos nosotros, que tendemos a hacerlo mal. Bueno, y una última pregunta es... Ahora listo. ¿Qué debemos hacer frente a esta realidad? ¿Cómo creen ustedes que deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos pararnos frente a esta realidad? ¿Qué dicen ustedes? Pues a mí me gusta la postura que tiene Checho respecto a ser firmes y verídicos en una decisión. Eso tiene unas consecuencias. O sea, incluso la no acción tiene unas consecuencias. Para mí, realmente lo que yo siempre he dicho es, con el conocimiento que ahora tengo, con lo que acabamos de hablar, ¿qué puedo hacer como para tomar mejores decisiones respecto a eso? De las cosas que me ha costado a mí, y me imagino que le cuesta a mi generación y a las generaciones que hay debajo, es el tema del tiempo en redes sociales. Sí, claro. Porque es que la inteligencia está tan bien hecha que uno dice, no, yo voy a ver un videito más y ya, ahí lo apago. Y uno ve ese videito y dice, videito está interesante. Claro. Tienes, no, el siguiente que no esté tan interesante. Y uno sube y sube. Cuando menos piensas, se está costando retarde. O está pasando demasiado tiempo en la aplicación. Y eso le pasa a los pelados hoy en día. El asunto es que ya soy consciente de eso. Uh-huh. Antes simplemente lo hacía, sacaba el celular y lo hacía automáticamente. Como comer, dormir. Algo tan normal como, ay, voy a sacar el celular. O mirar, voy a permanecer ahí horas. Uh-huh. Una de las decisiones que yo tomé respecto a eso es ponerme un tiempo de uso de pantalla. Y la aplicación, digamos en este caso TikTok, la utilizo 20 minutos al día. O sea, solo puedo usarla 20 minutos. Cuando pasan los 20 minutos aparece un pantallazo que dice, han pasado los 20 minutos, es tiempo de que lo sueltes la aplicación o te pongas a hacer otra cosa. Pero ahí está la pullita de que la aplicación le dice a uno, el pantallazo, ¿quieres extender? Que resulta que usted es el que está haciendo el control parental, lo está haciendo usted. Sí, usted mismo. Caramba. Si quiere, yo le ayudo. Sí. Entonces, me coloca a mí de administrador, yo no le dejo. Sí. Limitarse a uno mismo, claro, ya cuando me aparece el pantallazo yo digo, y a veces extiendo el tiempo, a veces yo suelto el celular. Uno de los consejos que más me ha servido respecto a eso, dejar el celular en otra parte. Uh-huh. Y centrarme en lo que estoy. Estoy aquí viéndome una película, voy a dejar el celular por ahí en la habitación. Y cuando acabe la película voy y los cojo. Uh-huh. Y así realmente uno disfruta más las cosas. Lo que dice Sergio de ir en el bus y observar a la gente, observar las conversaciones. Eso ya es chisme, ¿no? Chisme, sí. Analizar a las personas, el ambiente. Uh-huh. Es algo que normalmente las personas están perdiendo, y es el estar solos con uno mismo. Y el desconectarse. Es que ahorita ya es un lujo ir a desconectarse. A veces en el trabajo no te dejan. Vamos a ir a pasear, pero realmente allá en el paseo saco mi celular, selfie. Aquí no hay internet, no hay datos. O esa gente que va a un paseo a trabajar. Sí. Sí, de eso. Pero mira que hay como una realidad estructural y una realidad personal.
Porque si el jefe también no respeta los límites, entonces mi postura es como ser consciente y tomar decisiones respecto a eso. Y no quedarme en simplemente, no, qué bonita la información. Hay una frase de Albert Einstein, creo que todos la han escuchado en algún momento. Él decía, temo el día en que la tecnología sobrepase la humanidad. ¿La han escuchado? Sí. Él decía, ese día tendremos una generación de idiotas. Perdonen la palabra. Él lo presentaba así. Y la traigo a memoria pensando en eso. ¿Cómo actuar? Comparte también parte de lo que está diciendo Sergio y José. Yo pienso que no hay que perder la esencia de lo que somos. Pero cuando digo no perder la esencia de lo que somos, es volver a la verdadera esencia de nosotros. Es volver a Dios. Es volver a Dios. Cuando yo converso mucho con personas que tienen pensamientos políticos, que son académicos y tienen posturas, e incluso son con creyentes. Y cuando yo hablo con ellos y les pregunto, ¿cuál crees tú que es la solución a esta sociedad? Siempre me responden cosas como, necesitamos un sistema de esto, que se levante un político que haga tal cosa, y yo digo, en verdad este personaje no conoce el verdadero origen, la esencia de las cosas, no conoce a Dios. Porque en realidad el problema radica en que estamos tan lejos de Dios. Si el corazón del hombre estuviese con Dios, esa corrupción que tanto criticamos no estaría presente. La solución no es que haya un sistema que si hay un corrupto se vaya a la cárcel, que nos parecería muy chévere, pero el problema es que estamos lejos de Dios. Si el corazón del hombre estuviese con Dios, no pensaría en cometer esa corrupción. Entonces, yendo más a la raíz, yendo más a fondo, es volver a Dios. Estas cosas, la tecnología, tienen esas particularidades de que se presentan como algo muy bueno, pero que quizás tiene un trasfondo que usted dice, no es tan bueno, me afecta, me va a quitar cosas, va a tener cosas negativas, unas cosas muy positivas, pero otras cosas negativas, y esto como que sí, y esto como que no. Si nos volviéramos a Dios, si empezáramos a ver a Dios, por ejemplo, a mí debemos de hacer otro podcast y preguntarle a ChatGPT qué haría Jesús con las redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. Que ChatGPT nos dijera esa postura. Y viéndonos al Jesús de la Biblia, al verdadero, ¿qué pensaría Jesús de las redes sociales si él estuviese en este tiempo? Uh-huh. ¿Qué pensaría? ¿Cuál sería la posición de Jesús si los escribas y los fariseos le hubieran dicho, hey, Jesús, y tú sigues a Pilatos y tal cosa? ¿Y por qué? Dale like. Sí, ¿por qué le das like a las publicaciones de Pilatos? ¿Recuerdan ese famoso pasaje en el que le dicen, ¿a quién? Debemos pagarle tributo al César? Y saca la moneda y le dice, ¿quién es la cara? Denle a César lo que es del César. Algo así pienso yo que es, volvámonos a Dios. El volver a Dios, en el estar en Dios, nos va a decir qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no. Teniendo en cuenta que quizás las redes sociales, o por lo menos puntualmente las inteligencias artificiales, tendrían algo positivo. Y para mitigar eso malo, hay que volvernos a Dios. Uh-huh. Solamente el estar en Dios nos va a hacer pensar en que tanto tiempo debo invertirle a eso. Si el tiempo que le estoy invirtiendo a él es el mismo que le estoy invirtiendo a las redes sociales, por ejemplo. Hay gente que le invierte más tiempo a las redes sociales que a la oración, que al estudio bíblico, que al estar en paz, al buscar un crecimiento. Entonces, para mí la manera más correcta, lo que nos hace falta como seres humanos es volvernos a Dios. Si volviéramos nuestro corazón a Dios, Él es la solución a todos esos problemas. Los problemas éticos, morales que hay en la sociedad, Jesús es la solución. El reino de los cielos no nos dice, sean buenas personas. Nos dice, hay algo más allá de eso. El reino de los cielos es algo más allá que ser simplemente buenas personas. ¿Sí? Entonces,
Eso, pienso que volvernos a Dios, pertenecer al reino de los cielos, entenderlo, conocerlo, nos va a ayudar. Ese sería. Yo, digamos, en relación con lo que está diciendo York, o sea, yo creo que hay una posición que a veces tiene nuestra sociedad. Eso está relacionado un poco con el primer podcast de Contracultura. Y es que a veces las personas tienen una posición desde la incultura. Es decir, una posición que es más migrante, que es más como ese yo me adapto a, ¿cierto? Y hay como una sensación de que la gente, ahorita con la IA, la gente como que dice, esto es una realidad, adaptémonos, esto ya es inútil resistirse. O sea, y hasta los que hacen negocio dicen, es que está perdiendo plata si no se mete con esto. Y también hay una posición como de, no votemos por las personas correctas, que los políticos van a hacer, que los políticos regulen, que los empresarios hay que ponerlos a pagar multas, que la normatividad y todo eso, pero para mí eso es poner como la esperanza en las personas. Y yo creo que nos hemos dado cuenta a través de la historia de la humanidad de que eso es tiempo perdido. Ahora, y también hay una posición desde la incultura, perdón, desde la anticultura, que es más como una indiferencia. Hay otros que, no, pues, sí, sí está pasando eso, y son indiferentes frente a esa realidad, pero yo propondría, en honor a nuestro podcast, la contracultura del reino. O sea, propondría que, o sea, que si bien esto hace rato estaba en medio de nosotros y nos relacionamos con esto y con otra cantidad de cosas que tienen cosas negativas, yo creo que lo primero que hay que hacer, estamos relacionado con lo que decía ahorita José, es llamar las cosas por su nombre. O sea, las escrituras dicen que llegará un momento en que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Pero Jesús, el mismo Jesús, le decía a los fariseos, hipócritas y sepulcros blanqueados. Elías, el profeta, le dijo a Acab, el rey, le dijo que era un asesino y que era idólatra, de una manera indirecta. Y Pablo le decía, digamos, confrontaba a los judaizantes y a los que eran orgullosos. Entonces, creo que primero, eso que dice José, creo que es muy valioso. Hay que ser conscientes, hay que ver esa conciencia. Y yo creo que en cierta manera todos sabemos que hay cosas malas ahí, ¿cierto? De llamar las cosas por su nombre. Lo segundo creo que es la actitud de un virus. Nosotros estamos acá inmersos en medio de la tecnología y las realidades, pues. Pero nuestra actitud como podcast es más la de un virus. Como dice el texto en Juan. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos ahí para infectar esa realidad. Y en esa manera, yo nuevamente aludo a la actitud de la resistencia. O sea, y hay diferentes maneras de resistir. Lo que decía ahorita José respecto a voy a usar unos tiempos. Él se está resistiendo a su manera, de acuerdo a cómo Dios le va guiando también. Otro dirá de una manera más radical, voy a eliminar todo eso. Bueno, yo no voy a decir en este momento cuál es más buena que otra, sino que me parece muy importante que la resistencia da cuenta de que la contracultura del reino está en nosotros. O sea, de que de cierta manera nos resistimos a esas cosas. Porque la realidad es que a veces preferimos resistirnos a Dios. Y hay gente que dirá, no, yo no me resisto a la inteligencia artificial. Realmente, si lo piensas bien, te estás resistiendo a la resistencia. O sea, te estás diciéndole no a evitar, digamos, le está diciendo no como a esta opción de resistirse a esta realidad. Tal vez uno pensará que es una postura muy radical frente a ciertas cosas, la resistencia, pero eso ya lo hemos hecho con otras cosas. Por ejemplo, hay gente ahorita que se resiste al azúcar. Y es gente que no necesariamente toda la gente que se resiste a consumir azúcar es amante de Dios, ama a Dios.
sino que han visto que el azúcar tiene cosas nocivas y se están resistiendo. O sea, es que no es algo que esté, digamos, como tan zafado de la realidad, no, es que eso es conspiranoide. No, o sea, hay otras, por ejemplo, la persona que recicla, la persona que evita consumir tantas cosas, se está resistiendo en cierta manera. Pero yo creo que la relación con la IA debería ser más de eso, desde la incomodidad, desde la inconformidad, como que esto no me siento como cómodo con esto, como que hay una tensión, como que hay algo que no, como que no me adapta, en vez de la adaptación, porque hay gente que se adapta conformemente. O sea, obviamente hay una adaptación en el sentido de que, bueno, nos relacionamos y miramos qué cogemos y pero a veces hay como una adaptación muy conformista, o hay una aceptación como muy latente y como que uno no se resiste frente a esas cosas. Entonces, yo creo que esto, o sea, y ahí vuelvo también como a lo que decía Jorge. Yo creo que una posición que deberíamos tomar es no nos resistamos a Dios. No nos resistamos a Dios. Resistámonos a las cosas que están mal. Pero no solamente nos podremos resistir a esas cosas que están mal si no nos resistimos a Dios. O sea, porque hay gente que no conoce a Dios y se resiste a muchas cosas que están mal, pero de una manera a veces desenfocada. Y hay otros que, por el otro lado, no se resisten ni se adaptan, no. Resistamos las cosas que están mal de la mano del Señor. Y lo tercero y último es que ahorita hay como mucha esperanza y expectativa respecto a la inteligencia artificial. O sea, hay como que esperanzas de nuevos trabajos, esperanzas de que pues, se van a optimizar los tiempos, esperanza de que, como una fascinación. Yo invito a las personas a que pongan su esperanza en Dios. Y por eso quisiera leer un texto bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Jesucristo es esa esperanza viva. Ahí sí no hay duda de nada. No se marchita como todo se irá a marchitar. A esto a veces lo vemos como que la promesa también, como decía ahorita Jorge, de algo como eterno, porque si las IA no están tan avanzadas, tal vez nos puedan dar el secreto de la eterna juventud, o tal vez nos permitan tener órganos que sean casi indestructibles, ¿cierto? Pero la invitación es que no depositemos la esperanza en cosas que son fútiles. Tengamos la esperanza viva en Jesucristo. Así es. Bueno, esperamos que a todos les haya gustado este podcast. Comenten ahí en el cajón de comentarios qué piensa, qué opina. Y quiero que terminemos orando, dando este espacio. Abajo también van a encontrar información si usted quiere asistir a alguna de nuestras iglesias, si quiere recibir asesoría, alguna consejería, hablar más profundo del tema. Ahí abajo también va a encontrar la descripción para que se ponga en contacto con alguna de las personas encargadas. Deja sus datos y ellos lo llaman o usted se pone en contacto con ellos. Entonces, quiero invitarles a que oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque tuya es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, Señor. Pero nosotros los seres humanos nos hemos alejado de ti. Hemos perdido, Señor, el sentido y la razón de todo. Ayúdanos a como humanidad a volver a ti. Ayúdanos, Señor, a que nada reemplace tu obra, tu amor. Que nada reemplace, Señor, lo que tú eres. Ayúdanos a caminar hacia ti, Señor.
que tu luz alumbre en medio de nosotros, Señor. Que la contracultura del reino, Señor, sea viva en nuestro ser, Señor. Te pido por aquellas personas que están luchando, que se resisten, pero a conocerte, a caminar hacia ti. Te pido, Señor, que seas tú, en tu infinita misericordia y bondad, hablando a ellos, Señor. Y permítenos a nosotros como creyentes también a volver a ti, a saber volver a casa, a saber volver a ti, a que nuestro corazón no se pierda en tantas banalidades, en tantas cosas que nos ofrece este mundo, pero que nos alejan de ti, Señor. Ayúdanos a crecer, a aprovechar las tecnologías, las cosas que nos ofrece, pero en ti, Señor, para hacer luz y ser sal en medio de esta sociedad, Señor. En tus manos estamos. Amén. 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 No olviden suscribirse, compartir y darle me gusta. Un abrazo, nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.